Hermanos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Para poder continuar con el estudio de Santiago, vamos a dividir el capítulo 5, que es el último, en cuatro partes para poder abarcar en cuatro sesiones el capítulo completo. Entonces, hoy vamos a ver solamente del versículo 1 al versículo 6. En la versión NTV dice, advertencia para los ricos. Presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído, las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. En esta otra versión, en traducción en lenguaje actual, dice el mismo texto: ahora escúchenme ustedes, los ricos, lloren y griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y la polilla les comerá la ropa. El dinero que han estado juntando en estos últimos tiempos se oxidará, y ese óxido será el testigo que los acusará en el juicio final y que los destruirá como un fuego. Ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores, y el Señor Todopoderoso ha oído las protestas de ellos. Ese dinero que no han pagado, también los acusará delante de Dios. Ustedes los ricos han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida en esta tierra. Han engordado tanto que parecen ganado listo para el matadero. Injustamente han acusado y matado a personas inocentes que ni siquiera podían defenderse. Bien, como ya hemos explicado, la epístola de Santiago es una epístola muy práctica en el sentido de si en verdad somos cristianos, se debe notar en nuestra manera de vivir, en lo que hablamos, en la forma en cómo nos desenvolvemos en el día a día, es decir, cuáles son nuestras eh, obras que respaldan la fe que decimos tener en el Señor Jesucristo. Y el tema del dinero es algo de lo más delicado, por eso es que Santiago aquí lo va a abordar. Pero antes quisiera remitirme un poquito a esa parábola del Señor Jesús, en la cual él expone un caso mm, de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro, y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 en adelante, dice así. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Ok,
El texto en cuestión, hermanos, nos habla de que Dios no está en contra de poseer riqueza. No es, el problema no es el dinero, el problema que siempre Jesús y la Biblia mencionan es el amor al dinero o el uso que se haga de él o la importancia que se le dé en nuestra vida. Y aquí Santiago está hablando a cristianos, primeramente, a los que se habían convertido al cristianismo de la diáspora judía, y la otra, a personas que quizás decían haber hecho una profesión de fe o una confesión de fe en Jesús, pero que a la hora de tener que dar para la obra del Señor o para la causa de la iglesia, se notaba que entonces su conversión no era genuina. ¿Por qué estamos diciendo esto? Por lo que ya hemos leído y que argumenta Santiago, cuando dice, presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Como vimos en la parábola de Lázaro y el rico, eh, el hombre llamado Lázaro estaba ahí, un mendigo, esperando que el rico siquiera tuviera compasión, dicho de otra manera, lástima, aunque fuera, y compartiera algo de sus banquetes que este hombre tenía cada día. Pero no fue así. Este hombre jamás se levantó, jamás quiso compartir ni siquiera, dice el texto, las migajas de su mesa. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que está aquí diciendo Santiago? Él no está censurando la posesión de bienes materiales ni la riqueza como tal. Lo que está censurando es diciéndole a las personas que confiaban en el dinero, que habían sido bendecidas, sabemos que todo proviene de la mano de Dios, incluso lo que aparentemente no es lícito, Dios también lo permite. Y solamente para exponer hasta dónde el ser humano puede degradarse por el amor al dinero. Y en este sentido, lo que está diciendo Santiago a las personas que tenían posesiones o que tenían bienes materiales, que no confiaran en ello, sino que al contrario, dieran con libertad, dieran con misericordia y también que entendieran que si habían sido perdonados de sus pecados y habían sido, de alguna manera, habían sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al aceptar a Jesucristo, deberían entender que ahora el dueño de todo lo que ellos poseían era el Señor. Y con esto no estamos diciendo que alguien que tenga dinero deba quedarse en la miseria para que los demás puedan disfrutar. Lo que está diciendo es que de lo mucho que Dios le ha dado, ellos deben poner primeramente en lugar la voluntad de Dios. Y en este caso, lo que ayude al crecimiento o a seguir llevando hacia adelante la obra del Señor. Por ejemplo, hablemos de los misioneros. Hay iglesias que sostienen misioneros, hay misioneros que dependen de lo que se les envíe cada mes y hay personas que tienen dinero y no aportan a las misiones, o hay personas que incluso ni siquiera son fieles con sus diezmos y sus ofrendas, o como dice en el Nuevo Testamento, cada uno dé como propuso en su corazón, y esta gente a veces ni siquiera propone en su corazón dar, ¿no? Al contrario, quieren seguir almacenando, y el texto es muy claro cuando dice, su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. En otras palabras, lo veíamos en la parábola, este hombre, aunque hacía banquetes diarios y estaba vestido de lujo, el mencionar que estaba de ropas púrpuras en aquel tiempo, esto era, denostaba o demostraba que esa persona poseía capacidad económica. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio de Lucas,
nos dice que tanto uno como el otro murieron, pero Lázaro fue a la presencia del Señor, mientras que el otro estaba, estaba siendo atormentado. ¿Por qué? Por la codicia de su corazón, porque nunca quiso compartir, porque solamente se ocupó de él. Y así sucede muchas veces en la iglesia cristiana. Hay personas que tienen bienes materiales y los están atesorando solamente para ellos mismos, a veces ni para sus familias, solamente para sus anhelos, sus deseos. Lo habíamos visto en un capítulo anterior con Santiago cuando dice de dónde vienen los pleitos y las peleas entre ustedes. Dice, pues de las pasiones que batallan dentro de ustedes a causa de su egoísmo, a causa de su avaricia, de su codicia, de su lujuria. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, eh, lo que estamos tratando de establecer aquí es dejando claro, Dios no está en contra de que algunas personas logren beneficios materiales. De lo que está hablando el Señor es que no cierren su corazón, que no confíen en las riquezas, porque como dice Proverbios, estas les saldrán alas como de águila y entonces se perderán, porque no hay nada seguro. En estos tiempos no hay nada seguro de que las cosas continuarán bien y sí sería muy bueno que aquellos que tienen compartan con aquellos que no tienen. Ahora, también dice aquí, eh, su oro y su plata se han corroído, las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Y solamente está diciendo que eso mismo que almacenaron en aquel día servirá como un testimonio de que amaron más las riquezas que al Señor. Eclesiastés menciona algo muy simpático, por así decirlo, cuando Salomón dice, he visto un mal en este mundo de personas que Dios les da la capacidad de hacer dinero, pero no les da la capacidad de disfrutarlo. Así como también hay personas a quienes Dios les da la capacidad de tener riquezas y también disfrutar de ellas. También menciona el caso de un hombre que no tenía ni heredero ni familia y dice, pero no deja de trabajar y no deja de acumular. Y lo absurdo es, ¿para quién va a dejar todo esto? Entonces, hermano, lo que se nos invita aquí, o Santiago trata de dejarnos en claro, es de que nuestro corazón, si hemos en verdad creído en Jesucristo, hagamos lo que Él dijo. Es más bienaventurado dar que recibir. Dice que hagamos tesoros en los cielos. Y aquí, hermanos, donde yo siempre seguiré insistiendo. Yo he visto, no me lo contaron, yo he visto pastores que incluso en sus iglesias tienen personas con los zapatos rotos o incluso sin calzado y no son para sacar de su bolsa y suplir esa necesidad, pero sí le dicen a la iglesia, ayude, traiga, dé. Y se debiera entender, o así es como yo lo comprendo, que nosotros los pastores somos los primeros que debemos estar dispuestos a dar. No solamente a pedir, a dar. Porque es muy sencillo cargar a la iglesia y decirle, usted debe cumplir y ser fiel con el Señor con sus diezmos y ofrendas. Bueno, si a esas vamos, el Señor también le pedía a los levitas que ellos tenían que dar también al Señor. Pero alguien podría argumentar eso es Antiguo Testamento, ok, entonces vayamos al Nuevo. Usted jamás ve a Jesús preocupándose ni administrando el dinero. Incluso quien lo administraba era un ladrón, Judas. El Señor no se ocupaba de esas tonterías, no se ocupaba de esas nimiedades. Él estaba concentrado en hacer la voluntad del Padre. Y a veces los pastores estamos más preocupados por tener dinero que por hacer la voluntad del Señor. Pero vayamos hacia adelante. Como decíamos, Santiago habla al pueblo en general, a la gente en general, diciéndole, no confíen en las riquezas. Ahora, dice en el versículo 4, así que escuchen,
Oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes los cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales, y así sucede aún en estos días. Hay empresarios cristianos que a veces retienen el salario o no pagan lo justo, incluso si pueden hacer esos trueques ahí que permiten Hacienda y esas cosas, y reducir en vez de dar ejemplo de generosidad. Tenemos un caso, ¿se acuerda? La misma escritura, cuando dice Jesús, poniendo el ejemplo de un hombre generoso que contrata obreros para su viña, y a la primera y a la segunda, a la tercera y hasta la sexta hora, y entonces a la hora de pagar, pagó lo mismo al que trabajó todo el día que al que trabajó una hora. Los que trabajaron todo el día decían, es injusto porque nosotros aguantamos todo el sol, y entonces dice, ¿me llamas injusto? ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿Te enojas porque yo soy bueno? ¿Te das cuenta, hermano? Tenemos un vivo ejemplo. Muchos de nosotros hemos cosechado lo que no sembramos, pero Dios nos ha tratado exactamente igual con aquellos que dieron su vida desde Él hasta toda la historia de la iglesia. Así que debiéramos aprender más acerca del Señor Jesús en cuanto a generosidad. También dice, sus años sobre la tierra los han pasado con lujo, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han engordado para el día de la matanza. En el Antiguo Testamento, no sé si, me parece que es en el libro de Isaías, cuando les llama a las mujeres de Israel como vacas de Bazán, así más o menos les dice, ustedes están muy hermosas y hasta hacen ruido con sus pies y todo esto, pero están huecas. Así de triste, hermano, es muchas veces la vida de algunos cristianos, o de muchos, por así decirlo, que presumen de las cosas que adquieren, pero no hay compasión en sus corazones, no hay de verdadero amor por la obra del Señor y mucho menos por el Señor, porque cuando tienen que decidirse entre Dios y las riquezas, casi siempre ganan las riquezas. Tenemos el ejemplo del joven rico que va con Jesús. ¿Qué haré, Señor, para ganar la vida eterna? Bueno, los mandamientos saben, todo lo he guardado, entonces ahora quiere ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí es donde vino el problema. Este hombre amaba demasiado las riquezas. Lo mismo existe hoy en día, tanto pastores como congregantes. Cuando les tocas el bolsillo, entonces hay problemas, hay muchos problemas. Pero eso es lo que está invitando Santiago, a que de verdad se note que hemos sido transformados y que el dinero entendemos que eso es una bendición de Dios y no nos fue dado solamente para nuestra satisfacción o la de nuestras familias o para nuestra seguridad, que solamente es una manera de poder glorificar a Dios incluso con nuestros bienes. Y por último, hermano, para terminar esta reflexión de esta primera parte de 4 que veremos en las siguientes semanas, dice, han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Incluso la Biblia acusa muchos casos. Por ejemplo, tenemos el caso del rey David, que manda matar al esposo de Betsabé, y Dios tiene que amonestarlo a través de un profeta llamado Natán, diciéndole, fíjate, David, que había un hombre rico que vino un visitante a su casa y él no quiso sacrificar a una de sus ovejas, sino que fue y se robó la corderita de su vecino. Y entonces, un colerizado, David dice, el tal merece este castigo. Y entonces Natán dice, tú eres ese hombre. Tenías tantas mujeres, no tenías por qué haber robado. Y así sucede, hermano, muchas veces. A veces tenemos, pero queremos seguir pidiéndole al que no tiene y que haga sacrificios cuando nosotros ni siquiera queremos hacer un sacrificio. Yo espero, hermano, que podamos meditar en nuestro corazón en estos días y seamos sinceros con el Señor.
de verdad le amamos tanto como decimos, o solo somos una fachada. Cuando se trata de dar, estamos dispuestos a dar o no queremos ni siquiera desprendernos de lo más mínimo. Estamos enseñándole a nuestras familias a ser generosos o les estamos enseñando a mentir y a decir que no tenemos cuando en realidad sí tenemos, o les estamos enseñando a ser avariciosos o a ser eh, egoístas, que solamente nos preocupamos por nosotros, aunque veamos la necesidad dentro de nuestros hermanos de la iglesia y lejos de extender la mano, como dice Santiago, ¿de qué le sirve a tu hermano que le digas, bueno, pues tápate y que duermas calientito y que comas? Pero no les damos lo necesario para el sustento. Esa no es, bajo ninguna circunstancia, fe genuina, verdadera transformación. Eso solamente habla de buenos actores, muy buenos actores, que levantamos las manos, pero el corazón está completamente caído. Dios te bendiga, hermano. Que pases buenas noches.